Samuel capítulo 2, versos 35 en adelante. ¿Cuántos están listos para abrir su corazón y darle al Señor la oportunidad que les hable esta mañana? Bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Bienvenidos a los que nos van a acompañar a través de las redes sociales, el canal de YouTube, el cual se llama Iglesia Rey de las Naciones, Rey de las Naciones El Salvador. Así que estamos en YouTube, también en Facebook como Iglesia Cristiana o Comunidad Cristiana Internacional Rey de las Naciones. Bienvenidos a la casa de Dios. Nos acompaña esta mañana Alexa y Lisette. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido algunos días de su vida. Dice ahí, ¿cómo dice? Todos los días. Y andará ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ese verso quizás no se comprende mucho porque tiene que ver con el contexto que está de que cuando alguien le da una palabra a Elí, ¿verdad?, que era el sumo sacerdote, y esa palabra tenía que ver con respecto a Ofni y Finés, que eran los hijos. Hemos venido hablando acerca de Forever, que es la serie que hemos estado enseñando estos días, y tiene que ver con la rendición total, ¿se recuerda? Amén. ¿Por qué escogimos 1 Samuel 2:35 para enseñar este día? Pues para sencillamente mostrarte que antes que Samuel viniera a la tierra, había una palabra de por medio. No hay cosa que Dios haga que no revele primero lo que va a hacer. Por eso está escrito que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y cuando dice no hará nada, es que realmente no va a hacer nada. O sea, nada es nada. Levante su mano y diga: nada es nada. O sea, si la Biblia dice que Él no va a hacer nada sin que revele su secreto, quiere decir que no hay cosa que sucede en esta tierra que el Señor no vaya a mostrar con anticipación lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios nos va a dar siempre revelación de las cosas que van a venir por delante. Me alegro de estar en su casa hoy. Créanme que venir de estar un día viendo lo que sucede en la ciudad por cuestiones del trabajo y estar uno inmerso en esto es bien difícil. Y entendí ayer algo cuando el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ver muchas cosas, ver a las personas tomar, ver a las personas aparentemente disfrutar, cada quien con su, como decimos en salvadoreño, con su clavazón, ¿verdad? Pero realmente da un poco de tristeza. Veíamos unos benditos también echándose ahí los pasos prohibidos y todo, pero, o sea, uno a veces en el momento tiene que meterse en el chopa, pero después uno reflexiona y mira que realmente la vida sin Cristo no tiene sentido. Ahora yo quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 1. ¿Cuál es el tema de hoy? No sé. Rendición total. Gracias. Digo no sé porque tantas cosas que hemos enseñado que no sé qué más decir. 1 Samuel 1 dijo. Ajá. Amén. Vamos al verso 9 de 1 Samuel capítulo 1, verso 9. No voy a leer todo el capítulo porque se me va a aburrir si lo pongo a leer todo el capítulo. Se supone que usted lee en su casa, ¿va? Dígale que tiene la par suya, se supone que lee en su casa. Si no, fíjense que hoy, como la mayoría ya no utilizan una Biblia, digamos, así física, no se nota mucho, porque en el celular no se nota mucho si una persona no lee.
Pero las Biblias, cuando no se leen, se comienzan como a doblar de la esquina o se pegan las páginas. Entonces, cuando te agarra una Biblia y la ojea y mira que se pega, generalmente es porque no la leen. Amén. ¿Está bien? Sí, amén. Entonces, pero se supone que usted sí lee la palabra. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró como abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Diga, cuando voy a pedir, voy a ser específico. Ana estaba pidiendo lo que quería o no. Amén. ¿Qué quería Ana? Un hijo varón. Yo, oiga lo que dice, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía, y él la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria y quiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he comido ni he bebido sidra. Dice así: No he bebido vino ni sidra. no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la bendición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más Triste. ¿más qué? Triste. Ahora, creo que leyendo esto se pone un poco más como en contexto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque hay mucha gente que le pide a Dios algo, pero que no cumple lo que le promete a Dios. Yo sé que hay gente que es muy buena y que de hecho te digo, fueran buenos para presidentes. ¿Por qué? Porque saben prometer, pero no saben cumplir. Eso es una maña que nosotros nos tenemos que quitar. No hablar demasiado. Dice la Biblia que de la voz o de la abundancia de las palabras viene la voz del necio. Entonces dígale que está en la par suya: no hables demasiado. ¿Por qué no hablar demasiado? Porque la gente es buena para prometer, pero mala para cumplir. Y está escrito en su palabra: mejor es que cumplas y no que prometas y no cumplas. Entonces, nosotros somos buenos. No sé si es el orden, Carlos, si no me acuérdense de la ley matemática, ¿verdad? Si no me equivoco. El orden de las cosas no altera el producto. No, dice es en Eclesiastés 5, si no me equivoco. Sí. Ahora, mientras Julio lo busca, te voy a decir algo. Hay algo que nosotros hacemos, y es que muchas veces se nos olvida que Dios tiene buena memoria. Amén. Y eso sí se lo voy a remarcar. Fíjense que en los sonates nos pasó a nosotros cuando estábamos levantando la iglesia allá. Había una hermana que siempre nos decía: mire, oren por mí, pastor, que Dios me dé un trabajo, ¿te acordabas? Y nosotros orábamos porque el Señor le diera un trabajo al hermano, y cuando le dio el Señor el trabajo, ya no la volvimos a ver en la iglesia. Y nosotros le decíamos: hermana, congréguese. Así como Dios le dio un trabajo, también se lo puede quitar. Y ella dijo: a cualquiera pueden despedir menos a mí. Y a mí me dio risa y me dieron ganas de decirle así como el meme: ay, cosita, se quisiera. Mamita. Entonces, cualquiera puede despedir en la empresa, pero yo le puedo asegurar, pastor, que a mí nadie me va a despedir. Y yo le volví a decir: hermana, congréguese, no se olvide que Dios le dio un trabajo.
y usted le debe a Dios. Porque te voy a decir algo, el problema no es que no te congregues, el problema es que le hiciste una promesa a Dios cuando le pediste algo. Y no solamente tiene que ver con un trabajo, puede ser múltiples circunstancias en la vida. Le podés pedir un hijo, así como Ana le pedía a Dios un hijo. Y te voy a decir, cuando no has recibido las cosas, es fácil decirle a Dios, yo te prometo que si haces esto, yo voy a hacer esto. Inclusive hay mujeres que le piden a Dios un esposo, una pareja, y le dicen, te prometo, Señor, que si vos me das un hombre que me ame de verdad, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y después uno le dice, hermana, ¿qué pasó? Ya no le hemos visto en la iglesia. Es que viera, pastor, él se enoja que me vayas para la iglesia. Y no le pedías a Dios un esposo. Porque a nosotros nos pasó eso muchas veces, que le decíamos, ¿qué pasó, hermana? Ya no le hemos visto en la iglesia. Pastor, es que viera, él se enoja si yo me voy porque dice que yo le tengo que poner la comida. Y yo le decía, hermana, ¿por qué no le cocina y le deja la comida ya lista? ¿O por qué no le sirve? Y te lo digo porque la iglesia quedaba en la misma colonia. Entonces ella me ponía esa excusa y yo le decía, hermana, nada le cuesta servir. Y después de servirle, miramos, venía a comer, sentar, te voy a dejar la comida servida y salga corriendo para la iglesia. Y usted de esa manera va a honrar su matrimonio y va a honrar a Dios también. Porque los apóstoles decían algo, recordad que ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estoy hablando de las mujeres. La Biblia dice, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. No dice eso, sino que me refiero a que hay un orden y ese orden hay que respetarlo. Inclusive para las madres, por decir, hay madres que por sus hijos venden sus principios y no debe de ser así. Como padre, tú le tienes que salvar a tus hijos, aunque le caigan mal. Yo le voy a decir, mejor es que seas enemigo de tus hijos por hacer la voluntad de Dios y no que seas amigo de tus hijos por ir en contra de la voluntad de Dios. A mí me ha pasado, y te digo, duele, porque uno como padre no quiere que sus hijos pasen por cosas duras, pero muchas veces sucede que cuando tú le dices a tus hijos lo que está bien o lo que está mal delante de Dios, no les gusta. Amén. Amén. Así es. O sea, ¿quién te va a rendir en tu voluntad? ¿A Dios o a los hombres? Cuando digo a los hombres me refiero al género humano. Para los que están en internet también no vayan a entender que lo estoy diciendo, vaya, no le haga caso al hombre. Y de repente la hermana con un ojo morado como que es mapache, el pastor dijo que no le hiciera caso a los hombres. Y le pueden poner un ojo como un mapache, porque por hacer las cosas diferentes a como Dios te espera. Entonces, ¿a quién te vas a rendir? Dígame que está la suya, ¿a quién te vas a rendir? Te vas a rendir a la voluntad de Dios. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos que hay cosas de la soberanía de Dios que no podemos cambiar? ¿Cuál era la primera? Vamos a ver si se acuerdan. La familia, la casa donde nacemos, el lugar donde nacemos, el país donde nacemos y el lenguaje con el cual nacemos. Le dijimos, la casa es nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia. El país tiene que ver muchas veces con lo que nosotros somos, con identidad cultural, y lo que es el lenguaje también tiene que ver muchas veces en la forma que Dios nos dio para predicar. Y yo estaba escuchando la prédica, porque no crean ustedes que yo grabo la prédica solo para subirla a internet. Yo también escucho y me escudriño después de haber predicado. No crean que, ay, el pastor predicó y me revisa lo que predicó. Yo fui el primero que me puse a escuchar la palabra. Voy a hacer una encuesta así rápido. ¿Cuántos escucharon la palabra de la semana pasada? Y no quieren que se les olvide, por eso no responden cuando se les olvide. Entonces, ¿qué les decía la semana anterior? El que bate la leche, ¿qué va a pasar? Sacará mantequilla. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que conformar con una vez oír la palabra, hay que seguir escudriñando la palabra. Dice que los hermanos de Berea, no los que están aquí nomás como tres cuadras, sino los que aparecen en la Biblia, los hermanos de Berea dicen que eran nobles
porque ellos escudriñaban la palabra, y ellos escudriñaban al apóstol Pablo, más del nivel que tenía esa iglesia. A la iglesia de ellos se le dice: tú que has probado a los que dicen ser apóstoles y no los has hallado, sino que los hallaste mentirosos. Y yo siempre le he dicho a la gente cuando he ministrado, la iglesia del tiempo del fin tiene que ser una iglesia que escudriña a los líderes de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la palabra. Pues yo no me voy a conformar con decir amén cuando escucho una palabra. Yo tengo que llegar a la casa, prepararme y seguir leyendo la palabra de Dios. Les decía, de nada sirve apuntar en un cuaderno si cuando llego a la casa ese cuaderno no lo vuelvo a tocar. De nada me sirve guardar la predicación en el celular si durante toda la semana no la vuelvo a escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y no oír chambres de viejas, sino que ¿qué? Por oír la palabra de Dios. O sea, la palabra nos va a cambiar. Yo les voy a decir, hermano, realmente hay cosas que necesitamos que Dios las cambie. A mí me impacta mucho la vida de esta mujer, Ana. Ustedes quizás no la miran, ¿cómo se llama? Muy así porque no saben la historia. Saben que este libro que estábamos leyendo y este capítulo, el 1, para que le tome interés, le voy a decir algo. Esa es la misma novela, el guión de la novela Dos mujeres, un camino. No sabía eso. Ahí dice que Cana tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Es que mire, hermano, le va a parecer difícil. Voy a ver la novela, dice la hermana. Bueno, se supone que las hermanas no miran novelas. Voy a escudriñar la palabra. Voy a ver la novela. Y de repente miran dos mujeres en un camino, van a decir: uy, pero el pastor hasta se sabe el nombre. Y no, antes no era cristiano, pues, y mi mamá veía novelas. Entonces, por lógica, a mí me tocaba aunque sea oír, ¿va? Entonces, te voy a decir algo. Ese capítulo es el mismo guión que sigue esa novela. Este hombre tenía dos mujeres y dice que cada año subían a adorar a Jerusalén. Entonces, él le repartía a cada uno una parte para que ofrecieran ofrenda. Pero como amaba a Ana más que a la otra, dice que a Ana le daba una doble parte para que ella ofreciera mejor sacrificio delante de Jehová. Entonces te voy a decir, dentro del contexto quiere decir que Ana recibió la petición del Señor porque ella sacrificaba la doble porción. Amén. ¿Está bien, verdad? ¿Y cuál es la doble porción? La doble porción no es venir a orar a la iglesia en la casa, no. La doble porción no es congregarme solo el día domingo y sentir que soy un soldado mismo. ¿Me estoy oyendo? Y algunos ni siquiera llegan a soldado mismo, llegan a soldado año, porque aparecen una vez al año para Semana Santa, para diciembre. Mira, en diciembre toda la gente voy a la iglesia a celebrar el nacimiento del niño Dios. En Semana Santa voy a la iglesia porque Jesús murió por mis pecados, y de ahí se le olvida todo el año. Entonces, ¿será eso rendirse a la voluntad de Dios? ¿O no será rendirse a la voluntad de Dios? Entonces, mira, esta mujer hace algo extraordinario, y es que le dice: Señor, si me das un hijo varón. Y yo te voy a decir, yo admiro la forma de orar de esta mujer, porque ella no le dijo: Señor, dame lo que vos quieras, sea niña o sea varón. Yo creo que los papás pueden decir: ¿qué vas a tener? Cuando vos le preguntas: ¿y qué es lo que quieren ustedes? Y le soban la pancita, ¿no? Y ahora ya no puedo hacer eso, ya estoy viendo la pancita. Entonces, ¿qué va a tener o qué quieren tener? No sé lo que Dios quiera, dice la gente. Con solo que venga a salir. Con solo que venga a salir. Y te voy a decir algo, no creas que es algo sincero, porque si fuera algo sincero, Dios escucharía y lo cumpliría. Muchas veces hay personas que han tenido niños y a los pocos meses mueren. ¿Por qué? Porque no tuvieron convicción. Mira, cuando mis hijos iban a nacer, yo le decía a Dios: que mis hijos vengan sanos. Y no le decía: haz lo que Dios quiera, y que cuando él nazca, con solo que nazca sanito. Y te digo, mi hijo no nació tan sanito que se diga, porque le hacía daño a la leche. Pero una vez que se me estaba muriendo, yo le dije a Dios: dámelo, porque mi mamá y mi esposa estaban llorando, dame el niño. Y usted dirá que se está muriendo, que ya no respira, y se había puesto morado, verde, rojo, de todos los colores, y era semáforo. Y yo me acuerdo que estaba leyendo un libro, y hasta me acuerdo el nombre del libro, se llamaba Autoridad Espiritual.
No sé si oíste cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Autoridad espiritual. ¿Y vos crees que yo estaba leyendo el libro por gusto? Y que Dios no me estaba probando si de verdad estaba haciendo algo para él. Y cuando llevan a mi hijo casi muriéndose, y mira, se está muriendo, ya no sabemos qué hacer. Cállense, déjenme. Y se acuerdan que le dije, vayan, que vienen a orar a mí. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, yo he estado leyendo, he estado haciendo algo para ti. Y yo te dije a ti que yo quería un hijo que era mi primogénito, tú me lo diste y nadie me lo va a quitar. Así que diablo, yo te reprendo y mi hijo queda sano en el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que empecé a orar y no me puse a estarle pegando a mi espalda para que supiera o para que respirara. Yo me acuerdo que le dije a Dios, tú me lo diste y el diablo no me lo va a quitar. Así que yo declaro que él se sane en el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que David comenzó a respirar de nuevo. ¿Cómo me iba a practicar si estaba leyendo un libro que se llamaba Autoridad Espiritual? Y le iba a permitir al diablo que me matara a mi hijo. Por eso estoy hablando que Ana lo que hacía era que sacrificaba su doble porción. O sea, tú no te vas a conformar con solo oír la palabra aquí. Por eso te hablaba. Al llegar a la casa tienes que volver a escudriñar la palabra, tomar notas y al llegar a la casa volverla a leer, rumiar la palabra de nuevo. ¿Qué va a pasar con esto? Que no se te va a olvidar y que en los momentos de dificultad la palabra de Dios va a ser tu sustento. Por eso es que el apóstol Pablo decía que la palabra del Señor es segura ancla del alma. ¿Por qué? Para que cuando viene el naufragio, entonces tú vas a sacar el ancla y la vas a tirar y vas a decir, aunque el naufragio, aunque los mares se levanten, aunque se mueva la tierra, aunque la tierra sea conmovida, yo no seré conmovido porque mi Dios es conmovible, es inconmovible y a él nadie lo mueve. En él no hay sombra de variación. Si él dijo, él lo hará. Si él profetizó, él lo cumplirá. Amén, así es. ¿Yo por qué voy a dudar de lo que Dios ha hablado? Amén, así es. O sea, si Dios me da algo, Dios me lo va a dar y nadie me lo va a quitar. Amén. Dios. Mira, yo sé, hermano, fíjense que me ayuden a orar, me quieren echar del trabajo. Si tú eres fiel, Dios no va a permitir que te eches. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tú no eres fiel, entonces aflígete. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que si tú le prometiste algo a Dios, lo tienes que cumplir. Y si tú lo estás cumpliendo, entonces Dios te va a cumplir. ¿Cómo vas a decir que Dios no te va a cumplir si tú eres fiel? Sí, amén. ¿Qué hace Ana? Señor, dame un hijo varón. No me vayas a dar una mujer, dame un hijo varón. Ella no estaba siendo despectiva. El deseo de su corazón era tener un hijo. ¿Lo estás oyendo? Entonces Dios, ¿qué iba a hacer? Mandarle lo que había pedido. Amén. ¿O no? Pero sabes que eso también era una prueba. Porque ella dijo algo, no solo le dijo a Dios, dame un hijo varón, ¿qué más le dijo? Y se le iba a consagrar, que iba a Yo declarar. te prometo que lo voy a consagrar delante de ti todos los días de su vida. ¿Y sabes qué hizo él? Cuando nació, Se le entregó, nada más lo destetó. nomás lo despetó, que era aproximadamente a los 2 años, y lo entregó en el templo. Te podéis imaginar lo que ella sentía. Y ahora que está la partida. Lo que más amas es lo que vas a tener que entregar. ¿Vos crees que yo no siento raro cuando veo que todos colgaron un título en la pared que yo no lo hice? Porque un día le dije a Dios que le entregaba un sueño. Y a veces me pongo a pensar y digo yo, ¿qué hubiera pasado si mi decisión hubiera sido diferente? Pero también me pongo a pensar qué hubiera pasado si no hubiera incluido a Dios en mis planes y no me hubiera rendido a su voluntad. ¿De qué me serviría ahorita tener dinero y quizás tener fama por mi profesión, pero quizás no hubiera hecho la voluntad de Dios como lo hago ahora? ¿Estás oyendo? ¿Por qué? Porque yo le prometí a Dios que iba a sacrificar mi sueño. Yo te he contado esto, yo soñé con ser ingeniero, con ser arquitecto. Yo sé, cuando viajaba y me daba ese sueño, porque yo no me alegré, pero al mismo tiempo me dio tristeza. ¿Sabes por qué? Porque me hizo recordar que ese era mi sueño cuando yo era pequeño.
pero también me recordé que un día le dije a Dios que iba a ser capaz de crucificar el sueño. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo cumplí. ¿Y sabes cuál es mi fin? Porque a ver que tiene la paz. Sabes que el título tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, tiene pelo, y lo acabas de voltear a ver. Amén. Amén. Y un día me dijo alguien, mira pastor, y para mí esas palabras me reconfortaron. Me dijo, te admiro por lo que has hecho. Mucha gente tal vez quizás te puede menospreciar diciéndote que no tenemos iglesia final, pero sabes que te admiro, me dijo, porque siempre he visto que siempre te has mantenido luchando en lo que Dios te dijo. Amén. Y sabes que fue esa persona. Lo vieron predicar hace unos domingos atrás aquí. Amén. Gloria a Dios. Melvin fue el que me dijo esa palabra, y te voy a decir, para mí fue un honor, porque yo a Melvin lo he admirado siempre por su forma de servir a Dios, por su forma de ser, y se lo he dicho a él. Mira, le digo, yo siempre he admirado tu liderazgo, y cuando él me dijo esto, a mí me reconfortó el corazón, porque dije yo, quizás yo he sido el único que no me he dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno mira pastores que hablan de megacentros, que hablan de grandes iglesias, uno dice, quizás yo me equivoqué, quizás no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero también hay algo escrito en la palabra que dice que Noé fue hecho pregonero de justicia. ¿Por qué? Por salvar a su familia. Amén. Y le pido a Dios que mi familia sea salva por él. Amén. Porque al final, si solo me voy a salvar a mi familia, habré cumplido mi llamado. Sí, amén. Y ese es mi título, por dar mi título de una mujer de personas que pueden decir, yo levanto mi mano, le creo a Dios y le sirvo a Dios. Y por lo que yo recibí un día, yo puedo decir que Dios ha sido fiel. Quizás no voy a poder construir edificios como deseaba cuando era niño, pero sí voy a poder construir vidas como siempre Dios me mostró. Y era mi sueño, y te voy a compartir algo que quizás parezca ridículo. Uno de mis sueños cuando yo tenía como 12, 13 años era tener una Biblia. Fíjate que yo me acuerdo que le decía a Dios, yo quiero tener una Biblia, y yo soñaba con esa Biblia. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, te la voy a comprar. Y era una Biblia así como que era versión corta uñas, porque era así bien chiquitita, pero en ese tiempo mis ojos estaban buenos. Y yo veía, y me acuerdo que todos me decían, ay, esa tu Biblia chiquita, que no sé qué. Yo les decía, cállate, esa es la que me gusta a mí. Y me hacían burla porque me decían, ¿qué vas a hacer con esa Biblia si no enfrentar al diablo? La Biblia dice que es una espada de 2 filos y la tuya es un corta uñas. Y yo recuerdo que esa Biblia para mí se volvió mi vida. Y mira, en esa Biblia lloré, en esa Biblia moqué, en esa Biblia sonreí, a veces me ponía a reír solo. Y yo te voy a contar cosas que de verdad en mi corazón te lo digo así. No, nunca me ha importado si la gente me critica por eso. A veces me he reído, le creo la palabra y me empiezo a reír y me da risa. Y digo yo, si la gente me viera ahorita viéndome solo, dijera, uy, qué raro, hombre, loco. Pero te puedo decir algo, la palabra me ha llenado de gozo. Amén. Y a veces me he puesto a reír durante media hora, durante 1 hora, y de repente hasta llorando de reír. Y digo yo, de verdad soy loco porque reírme por la palabra, pero la palabra te da gozo. Amén. ¿Me estás oyendo? Entonces, ¿cómo no te vas a reír si la palabra habla cosas que de verdad te inundan el corazón? De repente estaba riéndome y comienzo a llorar de la risa, y de repente comienzo a llorar. Yo digo, claro, estoy loco, digo, porque me estaba riendo y de repente empecé a llorar. Pero ¿sabes por qué empecé a llorar? Porque me llenó tanto de gozo que llegué a un punto que dije yo, ya no puedo sonreír más, lo que me queda es llorar, porque siento tanta alegría, y he llorado de alegría también. Amén. A veces he llorado de amargura al ver que hay palabras que te cambian el corazón. Pero algo que te puedo decir al final, es que siempre he tenido la convicción que lo que un día le pedí a Dios, también se lo devuelvo a Dios. Amén. Y te invito a que tú tengas la misma convicción, que lo que un día le pediste al Señor, orando y llorando, lo vuelvas a traer al altar
que no se te olvide que lo que tienes ahora lo tienes por la gracia y misericordia de Dios, que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, absolutamente nada de lo que tenemos nos pertenece, todo viene de la mano de Dios y debe de volver a la mano de Dios. ¿Me estás oyendo? Y quizás no sea un tema emocionante el que estoy compartiendo ahorita, pero yo sé que si lo entiendes, Dios va a traer gozo inefable a tu vida. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dilo fuerte, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo estoy débil, cuando estoy probado, cuando estoy con múltiples dificultades, yo comienzo a declarar: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Vas a sentir el corazón, comienza a cobrar fuerza. Amén. Hay pruebas que no pasan de la noche a la mañana. Así es. Pero cuando tú sientes tristeza, tienes que comenzar a decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces tu corazón se va a hinchar de fe y va a comenzar a creer por cosas mayores. Amén. Pero Ana, ¿qué hace? Dame un hijo varón, te lo prometo que lo voy a traer. ¿Y qué hace el sacerdote? La juzga primero. Pinche vieja bolígrafa. Esta chupito ya la riega, acabó la misma iglesia. ¿Te podés imaginar la escena que el pastor de la iglesia diciendo: no, hombre, esta vieja es sinvergüenza, a buena mañana y anda bien actualizada, y anda bien happy? ¿Qué? Discúlpeme, Señor, yo no ando en lo que cargo esa amargura del corazón. Levanta tu mano y aunque a veces cargue amargura en el corazón, yo sé que una oración puede cambiar las cosas. Yo sé que la oración puede cambiar las cosas. Yo sé que la oración va a cambiar las cosas. Así es. No importa cuál sea la petición, aunque parezca imposible, y aunque te hayas cansado, y aunque creas que ya no hay contestación, yo te voy a recordar algo esta mañana. Todo lo que pidas en oración al Padre creyendo lo recibirás. Amén. Todo lo que pidas en oración al Padre creyendo lo recibirás. Amén. No hay cosa que no vayas a recibir, pero tienes que aprender y decirle a Dios: todo lo que me des, yo lo voy a traer de regreso al altar. Amén. Isaías 58, y se lo voy a mencionar a ustedes dos para que lo busquen si pueden y se lo llevan a la casa y te lo comentan a tu mamá. Isaías capítulo 58 dice que una de las funciones de la unción es que podemos declarar apertura de cárcel. Amén. Amén, así es. El 1 y 2 creo que no. Ahorita, a ver. 58. No importa cuán difícil sea la petición, yo te lo puedo decir. Si lo prometes, si lo hablas, si lo crees, si lo sostienes, si lo decretas, si lo profetizas, y tu corazón se ensancha de fe, creyendo lo vas a recibir. Amén. El 61.1 lo menciona y el 58 un par de veces adelante también lo hace. Isaías 58.6 lo menciona. Ajá. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Y al 61.1 lo menciona más así específico: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Como te lo estoy diciendo ahí, pero todo comienza con una oración genuina que sale del corazón. Porque Ana se ponía a llorar, ¿sabes por qué? Porque la otra pinche vieja, la socia de ella, por eso te digo, no es una broma, ahí aparece una palabra.
porque ahora lo estoy trasladando al lenguaje actual. Ahora las mujeres cuando tienen una competencia dicen la socia. Entonces la socia de ella, porque compartían el mismo marido, se burlaba de ella porque ella no había podido tener hijos. Y ella llora con amargura delante del Señor diciéndole: si te acordares de mí, si mirares la afrenta de tu sierva, si me dieres un hijo varón, yo te prometo que lo voy a consagrar todos los días de su vida. Pero sabes que el Señor vio que no solamente prometió, sino que el Señor sabía que lo que estaba prometiendo, esa mujer era capaz de cumplirlo. ¿Por qué? Porque ella había rendido su voluntad a Dios. Y ella sabía que aunque amaba a Samuel, que siempre había querido tener un hijo, ella sabía que más que tener un hijo, ella necesitaba ver que Dios escuchaba su oración. Y por eso ella dice: si tú me das un hijo varón, yo estaré segura que mi petición fue contestada y mi afrenta será quitada. Porque cada mujer en Israel pensaba que cuando no podía tener hijos, tenía una maldición encima. Entonces te podés imaginar la estigmatización que había, que las mismas mujeres se burlaban de una mujer que no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque una mujer que no podía tener hijos era un sinónimo de que Jehová la había maldecido. Y ella dice: si tú me haces eso, yo te prometo que Samuel va a estar en el altar. Yo te prometo que por muy bonito que lo vea, que aunque lo empiece a ver rubio, ojos color cafecito, color miel, chelito, parecido al pastor, yo lo voy a traer al altar, Señor. La cara que hace Julio, la envidia. Te rompes. ¿Y yo qué culpa tengo para ser gringo? Pues, hermano. Si los que oyen así no me conocen, ¿qué pasó? Alto, Cuando saben el trozo de artesanía. el más debería de todo para decir. Eso es para que se ríe, hombre, y se le vaya ahí la mantura, hombre. No sé si tiene gozo. Amén. Entonces mira, ella dijo: no importa cuán hermoso sea mi hijo, yo me lo imagino. Y te imaginas la madre, pa, cuando se empiezan a sudar el estómago y le dan, ¿cómo se llama la prueba? La que les hacen y La ultra. la vuelta, y comienzan a ver y dicen: ¿para qué se parece a mí? Y es bien chistoso cuando la gente dice: en la ultra lo que ve solo es una mancha, y como un renacuajo que se está formando, porque así somos cuando somos un embrión todavía. Pero la mamá tiene la naricita del papá. Yo digo: ¿de dónde sacan eso? ¿Pero por qué? Porque les comienza a despertar ilusión. Pero ella dijo: aunque mi hijo salga hermoso, que yo sé que va a salir hermoso, no me voy a ilusionar con él. Yo te prometo, Señor, que cuando tú me lo des, yo te lo voy a devolver. Y yo te voy a decir algo: eso se llama determinación y convicción. Que no importa cuán grande sea la bendición que Dios te haya dado, tú sabes que tienes una responsabilidad con Dios. Mira, yo iba a los trabajos y ¿sabes qué era lo primero que preguntaba? ¿Tengo que trabajar domingo? Sí, pues no le gusta el trabajo. El trabajo sí me gusta porque me gusta el dinero. Pero si tengo que trabajar domingo, no puedo. ¿Y por qué no podemos? Porque tengo compromiso. ¿Y qué hacer? Pues ya me dan ganas de decir: ¿qué importa? Yo le decía: es que mire, yo soy cristiano y yo tengo un compromiso con Dios. A la iglesia me dicen a veces los jefes de recursos humanos. Yo les decía: sí. Y no puede hacer una ficción o congregarse. No, para mí el día domingo no es negociable. Amén. ¿Estoy bien? Así es. Y yo te voy a decir algo: el hambre puede ser muy grande, pero Dios es más grande que el hambre. Amén. Y esto va para los que nos están oyendo en internet. Puede hacer que un trabajo sea muy bonito, pero si te va a alejar de Dios, no es el trabajo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque cuando Ana oró, ella decía: dame un hijo varón. Cuando tú le pidas un trabajo a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Le tienes que decir: dame un trabajo donde entre tarde, salga temprano, trabaje poco, gane bien y de repente me pueda congregar. Amén, Señor.
Y si es posible, no trabajo como no puedo. Y vos tenés que ser específico. Mira, Señor, yo quiero entrar a las 11 porque sabés que me levanto tarde. No tanto así, va, pero al menos te voy a decir, vos le tenés que decir al Señor, mira, Señor, si voy a entrar temprano, que empezar bien temprano. Porque yo tengo que ir a tu casa y le tenés que decir a Dios, si no me dan un trabajo donde me digan que me puedo congregar, no es un trabajo que tú tienes para mí. Y de repente, ¿cuánto pagan? $2,000. Eso yo le pagaría a Dios. Esto, Señor. Pero no tener día libre. Entonces, apúntenme de decir primero, y de ahí cuando te diga, Corre. no, tenés que trabajar conmigo, corre. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, dice la Biblia, no añade con ella tristeza. Y tu vida alejada de Dios te va a añadir tristeza. Amén. ¿Estás bien? Amén. Entonces, cuando tú vas a orar, le vas a decir a Dios, mira, Señor, quiero un trabajo donde no pague bus, que sea cerca de la colonia, y comenzar a orar, hombre. Si para eso es la oración, lo que pasa es que no la usas. Mira, Señor, si es posible, a 2 casas de mi casa, que sea teletrabajo, que gane 1,500 o que gane como diputada, que tenga como $11,000 de gasto de representación, aunque yo voy a decir que solo gasto 8,500 y no cumplo los 11,000. Yo voy a decir los diputados, o sea, tienen un trabajo así, va. Pero vos por ser hijo de Dios no le puedes pedir a Dios algo bueno. Yo le pido a Dios algo bueno, porque no se lo van a pedir sus hijos. Amén. ¿Me estás oyendo? Le vas a pedir a Dios por un esposo, mira, Señor, que no sea feo, que tenga ojos azules, que sea chelito, aunque yo parezca trozo de artesanía, Señor, pero que él parezca rico de verdad. Y de preferencia que tenga rica, para que nos podamos ir a ¿Y por qué no le vamos a pedir a Dios? Con fe. No, Señor, no importa si es feliz, porque el dinero mata cara, Señor. Ahora, pues, vos orás y le vas a decir, Señor, que sea guapo, que tenga buen físico, que sea un hombre de Dios, temeroso de ti, que no sea malcriado, que no fume, que no tome, y sobre todo, Señor, que tenga buen testimonio. Gran corazón. Gran corazón. ¿Y por qué no lo vas a pedir? Pues? ¿Por qué no lo vas a pedir? Si eres su hijo, eres su hija. Amén. ¿Estás oyendo? Sí, amén. No, que, Señor, yo me conformo con todo lo que me quiere, que no tenga ojos para nadie más. Y si lo tiene, se lo voy a sacar, Señor. Y a Dios. O sea, tienes que ser específico a la hora de pedir. Sí, amén. Pero imagínate que si no pedís, o imagínate algo, tenés un título y cuando llegas al trabajo, $300. No, está bueno. ¿Cómo te vas a vender por $300? Y otro, te voy a ministrar, saber algo. Cuando tú estás preparado, no puedes aceptar un trabajo que no va acorde a tu categoría. Y no es falta de humildad, es que tienes que reconocer que si te quemaste las pestañas corporales. Amén. 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 No lo oigo. Mire, pastor, aunque sea para mientras. Mire, yo admiro a la gente que ya da San Salvador por un salario mínimo, hay gente que lo da. Uy, ¿a cuánto se gasta diario de uso? ¿Cuánto se gasta de comida? ¿Cuánto le viene quedando a esa persona? O sea, prácticamente trabaja para eso, para pagar el bus y para pagar la comida. Pues eso no es un trabajo. La gente se acostumbra con sobrevivir. A Julio se lo he dicho, a Julio te he dicho, una vez hice una actividad que casi gané $200 y le dije, no siento que demasiado trabajé y poco gané. Ah, una feria, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque yo sé cuánto vale. Amén. ¿Por qué crees que hago el proyecto de YouTube? Porque yo sé que un día voy a ganar bien y voy a viajar. Amén. Yo le he dicho al Señor que quiero llegar a un mes donde yo viaje y no tenga que pagar mi viaje y voy a aprovechar a ir a visitar a otros países.
Amén. No crean que yo hago YouTube solo porque quiero fama, o sea, para fama yo solo la tengo. Mi mamá mira mis videos y eso es suficiente porque es famoso. Así dicen en TikTok, me dicen, dejar de hacer videos, que no sé qué. No, dice, si mi mamá mira mis videos, o sea, ya soy famoso. O sea, si fuera por fama, ya no lo haría. Así es. Mira, de repente miro que hay problemas y de repente veo que YouTube va para arriba y de repente veo que le pasa la reversa, se regresa y comienza a desuscribirse y digo yo, otra vez, y ya llegué a los 5.150 y de repente veo 5.148, pues se me fueron 3 y ahí vi que llegó a 1.154 y ayer vuelvo a ver 1.148. Madre, digo, en vez de avanzar más para atrás, pero sigo creyendo. Cada vez que pasa eso, yo le digo a Dios que sigo creyendo y no le creo a las circunstancias. Me pasaron bloqueando Facebook toda la semana, que hiciste no sé qué, que hiciste no sé cuánto, que no sé qué, que te vamos a cerrar la cuenta. Y le dije a la pastora, no me importa si me la cierran, voy a abrir otra y la voy a hacer presente. ¿Sabes por qué? Porque tengo claro lo que le he pedido a Dios y le he dicho a Dios que quiero viajar de gratis porque quiero ir a predicar su palabra a otros países. Amén. Gloria a Dios. Ahora ustedes ya saben por qué hago eso con tanta disciplina. Porque los que me conocen lo saben. Por eso a veces se oye que estoy estresado, porque para mí trabajar las cosas se deben de hacer bien, no mal. ¿Entonces bien? Ayer andábamos reventadísimos, pero yo le decía a ellos, tenemos que meterlo, esta es nuestra oportunidad de monetizar el canal, tenemos que tener disciplina, pero si vos agarras las cosas, ay, lo que salga, páguenme lo que Dios te dé la voluntad. Pero es mejor andar ponerte a catedral con unos lentes y una canastilla. No sé si me están entendiendo. ¿De qué sirve que te hayas preparado si no le crees a Dios por lo que querés? ¿De qué sirve que te hayas preparado y que colgues un título ahí en la pared para que se llene de telarañas y no para mostrar lo que verdaderamente hay en ti? Dios te dio la capacidad, primero, de ganarte un título para honrar a Dios, segundo, para honrar a tus padres, y tercero, para que tú mismo comiences a valorarte y creer que Dios hizo de ti la persona que Él tenía diseñada en tu vida. Gloria a Dios. Y si no logras un título como muchos, eso tampoco te hace menos, porque yo te compartí al principio lo que decía, cuando yo le dije a Dios, voy a sacrificar mi sueño a cambio de poder construir tu sueño, y es lo que hago ahora. Por eso te digo, yo sueño con viajar y viajar de gratis. ¿Por qué? Porque quiero ir a predicar a otros países. Amén. Y ahorita quizás muchos se ríen, pobrecito, ¿cómo se anda soleando ahí? Pobrecito, una soleada. A la niña Ana, levante la mano, niña Ana. Le digo cuando me dice, mira, toda prieta me estoy poniendo porque no me soleando. Y le digo yo, disfruta el paisaje. Después va a andar en avión, va a andar estresada, que demasiado va a andar volando. Amén. Estábamos viendo un día un video a un día en Corea y vimos que estaba bonito y le digo yo, capaz que la ataqué a Corea. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Dios va a hacer esas cosas. Yo le digo a él, disfrutar las quemadas que te están pegando ahorita, porque después que te va a pegar el sol de tanto que vas a andar volando. Amén. Me dice, es que a mí me da miedo volar. Si te montaste en un barco, le digo, ¿por qué vas a tener miedo a montarte en un avión? Amén. Y que les digo, es feo cuando uno se monta el barco por primera vez. Vos comenzás a sentir que todos contra el gordo. Ya ves que todos contra el gordo, ¿no? El gordo. Entonces, pero te montás y vencer los miedos. Me daba miedo pasarme un puente de hamaca y muchos pueden decir, que viejo el pastor le da un puente de hamaca, pero a mí me daba miedo. ¿A quién le da miedo un puente de hamaca? Vos. Ah, pues al menos no me siento solo. Vos le tenés miedo a los puentes de hamaca. Bueno, vos a varias cosas le tenés miedo. Entonces, mira, yo le decía a la pastorana, miren, le decía, a mí me da miedo. Ah, no, hombre, pues no pasa nada. Y la gente se ponía a brincar cuando íbamos a pasar. Yo le decía, imagínate que vamos a medio del puente y se cae el puente. Le decía,
Pues de último dije yo, bueno, y si todo pasa, ¿por qué no paso yo? Y mira, empiezo a caminar, yo bien fuerte, sí, iba bien gallón por el medio del puente y empiezan todos a brincar. Padre Santo, tu palabra dice que mandará a tus ángeles para que no te pies en piedra. Y empecé a caminar y va de sudar y no sudaba, y va de caminar y todo. Yo decía, madre, disculpe la expresión hasta el hebreo salvadoreño, pero que su madre no dejan de mover el puente. Pero sabes que entendí que si no agarras valor, no superas tus miedos. Y lo mismo te vas a tardar en llegar al final que en regresarte. ¿Por qué? Porque cuando ya vas a mediados, lo mismo te va a tardar llegar a la meta que regresarte de la meta. Entonces, ¿qué te queda? Sudar. Creerle a Dios, rendirte a la voluntad de Dios. Creer que Dios te llamó y que Dios te va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque si oras a Dios y te rindes a Dios y tienes fe, lo que pides lo vas a recibir. Amén. ¿Me estás oyendo? Pero vas a estar pidiéndole a Dios y nada. Y ahí nos montamos al barco. Y ella, metete, y la hubiera visto bien chistosa porque ella dando miedo. Metete, si no pasa nada, metete, que no sé qué. Y yo, sí, dice, cuando el desgraciado no siente miedo, no pasa nada. Y cuando pongo el primer pie, empiezo a sentir que se hunde más de ese lado. Yo soy un hombre de peso, o sea, yo peso bastante. Entonces pongo el pie y se va el barco para ese lado. Y yo, nos vamos aquí. Ya había metido el primer pie y yo, ¿qué hago? ¿Me regreso o me meto? Y me dice el muchacho, quita el pie de ahí, me dijo, que si no el barco le va a poner el pie. Mejor meto los dos pies y yo digo que me quiebre el barco el pie y metí el segundo. Y cuando me siento empiezo a sentir que el barco le hacía así. Como tipo el gallego, no sé. La lancha. Señor, sabes que me hundo. Y se empieza a mover y empiezo a ir a la pastorana que me dice, esto se está demasiado. Y yo así va. Y me daban ganas de decirle, no, me dijiste que nos metieran. Y yo me empecé a reír nervioso, haciéndome el fuerte. Yo, calmate, ya va a pasar, le decía yo, pero tenía que superar mi miedo. Y entre más la barca se iba elevando, más se movía y llegó a un nivel de la barca que el agua casi se metía a la barca, a la barquita o a la lancha, como lo quieran llamar. Y cuando se metía el agua, porque es que se siente bonito eso. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Solo me acordé cuando Jesús iba a dormir en la barca. No es broma, se lo digo delante de Dios, no es broma, me acordé de ese versículo y le dije a Dios, si tú pudiste tener tranquilidad en un barco y te pusiste a dormir, porque yo no voy a tener paz estando despierto. Y comencé a sentir como mi corazón se llenó de paz en ese momento. Y el agua se empezó a meter más y yo le decía al Señor, si tú estabas dormido, porque yo no voy a poder despierto confiar en que tú estás conmigo. La Biblia dice, y comencé a sacar la Biblia dice que José estaba en la cárcel y que tú estabas con José en la cárcel. Ahora yo creo que tú estás conmigo en este barco. Y comencé a sentir paz. Pero sentía que sudaba. Y te voy a decir que es normal sudar, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? No te lo voy a hacer largo. Después andaba gritando en el barco, pero no gritando de miedo, gritando de chivo que se sentía. La lancha fue. Y la pastora me cae de que ¡ah! Y quizás pensaba que de miedo, y no era de miedo, era de emoción. ¿Sabes por qué? Porque la vida me ha enseñado que cuando estás tomado de la mano de Dios, no hay cosas que debas de temer, no hay cosas que no debas de enfrentar. Pueden haber 1000 pruebas, pero si tú estás tomado de la mano de Dios, nada te va a mover. Amén. Amén. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen miedo de montarse en un avión? ¿Ah? ¿Cuántos tienen miedo de montarse en un avión? ¿Date la mano? Llegando a ese grado. ¿A cuál? Ah, que estaba parado el Tim Marín. Al que estaba parado el Tim Marín. ¿Cuántos le tienen miedo? Pues levante la mano. Levante la mano los que le tienen miedo a volar. Y así sin miedo, te levante la mano. Pues le voy a decir algo miedoso.
Igual yo tuve miedo cuando me subí a un avión, pero te puedo decir, lo superé. Amén. Cuando iba en el océano, no sé si es el Atlántico o el Pacífico, que pasaba entre El Salvador y España, el Atlántico, era ya quizás como 10, 11 horas de volar, y yo me ponía a ver por la ventana y veía solo agua, me fui a ver al otro lado y veía solo agua y yo decía, ¿qué pasa si el avión se cae desde ahí? Pero era la primera vez que volaba. Ahora yo te puedo decir, he andado en barco, he andado en ferry, he andado en lancha, he andado en triciclo, he andado en bicicleta, he andado en moto, he andado en carro, he andado en avión, y a todo le tenía miedo, pero si me pregunta ahora, en metro, ¿no? ¿Alguien ha andado en metro? Nos vemos en España, en Madrid. Entonces, y le tenía miedo a todo eso, y ¿sabes qué? Lo superé, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Amén. Ahora, ¿qué te voy a decir yo? No hay cosa que no puedas superar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si superas estas cosas, ¿por qué no vas a superar lo más sencillo? Quieres vencer tu propio miedo. Si tú quieres emprender algo, yo tengo que decirte algo ahora. Vence el miedo, porque contigo está un poderoso gigante. Si quieres empezar una empresa, comiénzala. No tengas miedo. Todo en la vida provoca miedo, pero vas a salir adelante. Amén. Amén. ¿Me está oyendo? Amén. Vas a salir adelante, vas a vencer. No hay gigante que no puedas comer. Si no, pregúntaselo a David, si no tenía miedo cuando fue a Goliat. Todos tenían miedo en Israel. Y David quizás decía, ¿y si no lo logro matar? Ahora yo te voy a decir, David se acordaba de algo, y se acordaba que había matado un oso y que había matado un león. Y si había matado un oso y había matado un león, ¿por qué no iba a matar a un gigante? Voy a cerrar diciendo que tú quieres ser alguien que trabaje para otra persona toda la vida, o quieres ser el propio dueño de tu destino. Amén. Ahora, yo te voy a decir algo, tus sueños no se van a construir solos, tienes que llorar por construir. Los sueños se construyen levantándose temprano, los sueños se construyen teniendo disciplina, los sueños se construyen quemándote bajo el sol. Los sueños se construyen cuando la gente te sirva la vieja, cuando la gente se burla de ti. ¿Estás oyendo? Aleluya. Y yo lo que acabo de decir. Amén. Así que si vas a construir un sueño, lo primero que debes de hacer es orar, rendirte totalmente a la voluntad de Dios y creer que lo que has soñado sucederá. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios esta mañana. ¿Las tenemos? Sí, eso es todo. Me falta todavía, me falta media hora. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Qué emocionante saber que podemos orar, Señor. Y quiero pedirte que eso quede marcado en nuestro corazón esta mañana, Señor. Cuán importante es la oración en nuestras vidas. Danos conciencia que somos seres que necesitan orar, Señor. Que somos personitas, Señor, que necesitan buscar tu alianza a través de la oración. Padre, hay muchas cosas en esta vida que nos pueden atemorizar, Señor, pero cada una de ellas, Padre, no podrán amedrentar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el poderoso gigante va delante de nosotros. Porque antes de que nos hayas llamado a conquistar una tierra, tú llegaste antes y pusiste tus pies sobre esa tierra, Señor. Por lo tanto, creeremos, Señor, que tú nos has dado la victoria. Gracias, porque la oración abre las puertas necesarias, Señor. Y mi acción terminará de abrir las puertas que son necesarias
para que un sueño se pueda cumplir en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque con fe y con acción haremos que muchas cosas sucedan en nuestra vida. Pero más que suceda, queremos recordarte algo, Señor, que todo lo que recibimos de ti tiene que volver a ti, Señor. Que todo lo que tú nos pones en nuestras manos, Señor, es para recordarnos que debemos de consagrarlo en el altar para que vuelva a ti, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por darnos salud, gracias por guardarnos, gracias por cubrirnos de todo accidente, Padre, de toda dificultad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Consagramos a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, de lo recibido de tu mano, Señor, de lo que viene a nuestras manos por tu voluntad, Padre, de eso mismo te damos, Señor. Multiplica, Padre, al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Lo que damos no porque nos sobra, sino porque reconocemos que debemos de traer al altar lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén.